normal hasta que de repente el techo de la estructura se desplomó y cayó, matando a 263 asistentes del total de 400 personas que estaban presentes. Escenas realmente dramáticas de familiares llamando a números de emergencia habilitados para averiguar si entre las víctimas fatales estaban sus seres queridos. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el 8 de marzo del año 2025 ocurrió la más grande tragedia en la historia de la República Dominicana. En esa fecha se celebraba un evento en la discoteca Jet Set. Todo marchaba normal hasta que de repente el techo de la estructura se desplomó y cayó, matando a 263 asistentes del total de 400 personas que estaban presentes. Escenas realmente dramáticas de familiares llamando a números de emergencia habilitados para averiguar si entre las víctimas fatales estaban sus seres queridos. Pero presumimos que muchos de ellos todavía están con vida y por eso las autoridades que están aquí presentes con su equipo de trabajo no vamos a desmayar hasta que quede una sola persona debajo de Cuando nos llegaban las noticias de que lograron sacar más de 100 personas en ambulancias que se dirigían a los centros de salud, nosotros sabíamos que había muchas más personas que muy seguramente no iban a salir con vida. Otros llamaban para verificar si entre los fallecidos estaban sus seres queridos y gritos despavoridos se podían escuchar incluso de gente debajo de la tarima. El techo les cayó ahí y bajo toneladas de escombro se podían escuchar las voces de aquellos que morían lentamente de asfixia pidiendo ayuda. Oh, amigos oyentes, esto fue muy trágico en la discoteca Jet Set allá en República Dominicana. Falleció entre las víctimas un famoso pelotero de nombre Octavio que hizo récords en la historia del béisbol en las grandes ligas de Estados Unidos, pero también fallecieron personalidades de alto perfil en el mundo social y político de República Dominicana. Escuchemos. El Grupo Popular confirmó el fallecimiento de Eduardo Grullón, presidente AFP Popular, hijo del fundador de la entidad bancaria, don Alejandro Grullón. Y también murió su esposa, Joana Rodríguez de Grullón, quienes se encontraban celebrando su cumpleaños. Nelcy Milagros Cruz Martínez nació en las Matas de Santa Cruz, Montecristi, donde vivió toda su niñez y adolescencia. Estudió diseños en la Escuela de Chabón. En agosto de 2020 fue designada por el presidente Abinader como gobernadora provincial de Montecristi. Falleció mientras recibía atenciones en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Al ser intervenida, se evidenció trauma por aplastamiento en la región pélvica, un gran hematoma, entre otras graves lesiones. Amables oyentes, si hay una palabra que puede describir esta tragedia en la discoteca Jet Set allá en Dominicana es quebranto. Sí, quebranto. Y para el quebranto hay en la palabra de Dios
en la Biblia una palabra de consuelo y de esperanza para los quebrantados. Pues en el Salmo 34, verso 14 leemos que dice la Biblia: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Oh amigos y hermanos, el quebranto hace que recordemos cuán frágiles somos, nos hace más conscientes de la vanidad de la vida y de cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por tanto, el quebranto no solo nos acerca más a Dios, sino que nos hace sentir que Dios está más cerca de nosotros que en cualquier otra época de nuestra vida. Aleluya. Quebrantados, sí. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el verso añade, y salva a los contritos de espíritu. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Y en esta tragedia, en esa discoteca Jet Set, hubo salvación milagrosa. Milagro de salvación doble. Por un lado, milagro de salvación física. En ese lugar estaban reunidos, cristianos y también personas que no eran cristianas. Como recordarán la parábola ya en Mateo capítulo 13, Jesús habló al tiempo final de su retorno. Los ángeles participarían en la siega y que en esa siega se recogerían la mezcla que hay entre el trigo y la cizaña, es decir, trigo. Los creyentes redimidos, salvos realmente por Cristo, y la cizaña, gente inconversa, bajo el poder de las tinieblas. Bueno, en ese evento cultural, social, en esa discoteca estuvieron trigo y cizaña mezclados. Por un lado, Rudy Pérez, un artista de la farándula secular dominicana muy famoso, que fue invitado y la gente acudió para escucharle cantar. Delante era cizaña, pero entregó su corazón a Jesucristo. Tuvo una experiencia personal, el Señor lo salvó y fue a cantar. Otro milagro físico fue el pianista Misael Abreu, un hermano evangélico que el día anterior al evento le pidió permiso a su pastor para asistir, porque él se gana la vida haciendo ese trabajo de pianista para llevar el pan a su familia. Y el pastor le dio el permiso para ir al concierto, pero sintió en su corazón orar por él, ponerle las manos y reprender espíritu de muerte. Dios sabe cómo guía el espíritu, es santo a los siervos. Y entonces el pianista llegó, y hermanos, y como cosa de la providencia divina, el pianista movió el piano un poco más atrás de la posición donde estaba. Lo movió y él corrió su silla más atrás. Cuando el techo cayó, desbarató el piano, pero él se salvó por unas pulgadas de morir aplastado. Mi alma te alaba, Cristo amado. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salvación de vida física, pero también, hermanos, en esa tragedia hubo salvación espiritual, porque bajo los escombros habían cristianos. Oiga esto, algunos estaban no muy bien con el Señor en sus caminos, estaban alejados, apartados, pero bajo los escombros muchos de ellos clamaron a Dios, se reconciliaron con el Señor en ese quebranto y sus almas partieron de sus cuerpos muertos, salvas para la eternidad con Cristo en el cielo. Pero también habían cizañas, gente que había escuchado el evangelio hace tiempo, pero no prestaron atención al mensaje, y en esa oportunidad, bajo los escombros, en el último momento, cuando la vida se les iba con los pesos de los bloques encima, clamaron al Señor por perdón. Me recuerdo el caso del ladrón al lado de la cruz, el que se arrepintió a última hora. Jesús lo salvó. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a última hora algunos se salvaron de esa manera, en ese quebranto. Mi alma te alaba. Y familiares de ellos, sobrevivientes, conmovidos, quebrantados, también después se acercaron al Señor, comenzaron a asistir a la iglesia. Ay, Samanda, mi alma te alaba. Qué precioso es Dios. Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En medio del quebranto, el amor de Dios se mueve
para salvación, para el bien de nuestras vidas. El amor busca el bien para nosotros, nuestro bien, aun cuando al tomar malas decisiones tenemos que sufrir las consecuencias, pero aún el amor de Dios está ahí. Gloria a Dios. Mira, esa tragedia no tenía por qué ocurrir, fue producto de una mala decisión humana. El dueño, el propietario, lo pusieron en la cárcel por negligencia. Le habían dicho que la estructura vieja de tantos años necesitaba mantenimiento, no hizo caso. Era antes un cine y después lo habilitaron para discoteca. Y escuche, montaron sobre el techo transformadores de energía, aires acondicionados, equipo pesado y sin columnas abajo. ¿Cómo no se iba a caer ese techo con todo ese peso sobre la gente? Producto de mala decisión. Pero aún así el amor de Dios por encima del quebranto y la consecuencia de una mala decisión obró para salvación. Bendito sea el Señor. Y así fue en el Edén, la primera historia del fracaso humano por una mala decisión, cuando Adán y Eva decidieron comer el fruto prohibido. Dios le dijo: yo no quiero que ustedes sufran, yo no quiero que ustedes pasen quebranto, no quiero que mueran. Coman de todo fruto de árbol, pero de árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que coman de él van a morir. Y así fue. Fracaso, mala decisión. Pero el amor de Dios no lo dejó allí. Cayeron en pecado, vino la ruina, la humanidad, enfermedades, guerras, envejecimiento, muerte, resultado del pecado. Pero Dios se metió. El amor de Dios no abandonó a Adán y Eva desnudos, conscientes por el pecado de su desnudez. Se cosieron un delantal de hoja de higuera. Qué ridículo. ¿Y qué hizo el amor de Dios? Los vistió. Mató un animal, un cordero, y los vistió de sus pieles. Ahí es el amor de Dios, vistiendo su desnudez. Y eso era un símbolo de que sucedería 4000 años después en la cruz del Calvario, cuando el Mesías Cristo, prometido en Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente, el diablo que los engañó, en la cruz del Calvario, Cristo, sus pies, su calcañar atravesado por horribles clavos dolorosos, aplastaría la cabeza de la serpiente, y su justicia perfecta sería nuestro vestido para cubrir nuestra desnudez espiritual. Todo por el amor de Dios, y ponemos nuestra fe en el Cristo que murió en la cruz del Calvario para vestir nuestra desnudez espiritual. Inmolado fue, alabado sea su nombre. Eso fue producto del amor de Dios, que busca nuestro bien aun cuando fracasamos al tomar malas decisiones. Oh, gloria a Dios por la cruz. Dios paciente. El amor es paciente para con su pueblo. Vemos bondad de Dios aún con el pueblo de Israel cuando le fracasó a Dios. Aleluya. En los días de Salomón el rey, la época dorada, la nación prosperó. Pero ¿qué pasó? Isaías capítulo 1, verso 2. Dice ahí el Señor: crié hijos y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. Se rebeló Israel con la apostasía, la idolatría. Se fueron en pos de los ídolos. Y Dios, que es amor, pero también es un Dios que tiene sentimientos, se sintió tan dolido en su corazón que, oiga lo que le dijo el profeta Oseas en el capítulo 2, verso 1. Jehová, estoy parafraseando, dice: yo quiero, Oseas, que tú sepas cómo yo me siento con Israel. Me siento como un marido cuya mujer le ha sido infiel, pero la ama, y porque la ama lo sufre. Y Jehová le dice a Oseas: ve y tómate una mujer amada de sus compañeros, pero adúltera, como adúltero es el amor de Jehová hacia los hijos de Israel, porque van tras dioses ajenos. Así se sentía Dios, como un esposo traicionado. Pero el amor de Dios, por encima del fracaso y la traición de su pueblo, insistió, porque es un amor obstinado, como leemos en Jeremías 31:3: con amor eterno te amé, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, amor. Pero el amor de Dios es dulce, tierno, oh, maravilloso, nos envuelve, nos abraza con cariño. Pero el amor de Dios también es severo cuando hay situaciones en el pueblo que deben ser corregidas. Miren lo que dice aquí, Oseas 2:14, cómo habla el amor tomando una acción severa, correctiva. Dice: yo, hablando acerca de Israel como una mujer infiel, yo la atraeré y la llevaré al desierto
y allí hablaré a su corazón. Y así fue. El Señor la llevó al desierto del cautiverio a Judá. Estuvieron 70 años en Babilonia, duro cautiverio, Jerusalén destruida por Nabucodonosor. Pero después de esos 70 años de cautiverio, hermano, Israel jamás volvió a postrarse ante un ídolo hasta el día de hoy. Efectiva fue la obra del Señor de llevarlo a la cautividad para corregirlo de su idolatría, para que se volvieran al Dios único, vivo y verdadero, que los redimió de Egipto y que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea su nombre, bendito sea Jesús. El amor insistente de Dios, aún con el fracaso de su pueblo. Venimos al Nuevo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, manifestado en el Nuevo Testamento en un cuerpo, Dios en la persona de Jesucristo. Juan 1:11, a lo suyo vino, es decir, a la nación de Israel, y más lo suyo no le recibió. Israel rechazó a su Mesías, como ustedes saben, cuando vino la primera vez. Pero eso no fue razón para que el amor de Dios cesara hacia la nación, hacia ese pueblo y los discípulos que Él escogió entre ese pueblo, como leemos en Juan capítulo 13, verso 1. Dice, sabiendo Jesús, dice, antes de la fiesta de la Pascua, y sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Oye usted eso? Nos amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, bendito sea Jesús. Pero antes de ir a la cruz, Juan 19, verso 40 en adelante, Jesús, antes de llegar a la ciudad para ser crucificado, dice que al verla de lejos, lloró al verla, diciendo, oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise reunirte como la gallina sus polluelos? Mas no quisiste, mas vuestra casa os es dejada desierta, van a estrecharte por todas partes tus enemigos, te rodearán con vallado, te echarán a tierra, te derribarán a tierra y no dejarán piedra sobre ti, y a tus hijos también dentro de ti derribarán y matarán por cuanto no conociste el día de tu visitación. Jesús lloró porque amaba a Israel, amaba a su pueblo. El Mesías lloró anticipando los 100,000 que morirían cuando la ciudad de Roma destruiría la ciudad de Jerusalén en el año 70. Jesús lloró viendo en el corredor del tiempo esos 6 millones de hebreos que la Alemania nazi mataría en el Holocausto en Europa en la Segunda Guerra Mundial. 8 millones. Jesús lloró anticipando eso, lo que han sufrido, lo que sufrirán en el futuro durante la tribulación, luego del rapto de la iglesia con el anticristo, que matará más millones todavía, pero en el tiempo terrible que se acerca, en ese tiempo futuro se van a volver al Mesías, en el amor de Dios que a pesar de su fracaso ha previsto en el tiempo final un toque del Espíritu para que se vuelvan a Él en medio de grandes sufrimientos. Ese es el amor de Dios. Oh, alabado sea su nombre en este tiempo final en donde Israel está pasando momentos difíciles en el Oriente Medio, pero todo es porque la nación en su gran mayoría ha rechazado a Jesús, ha despreciado a Cristo, y por eso les ha pasado lo que le está sucediendo. Sus enemigos la rodean y quieren destruirla, mas el amor de Dios todavía está presente cumpliendo la palabra, porque hay una palabra de restauración para el tiempo final. En el libro de Deuteronomio, Dios había prometido ahí que en el tiempo final, al retorno de Cristo, serían ya no cola sino cabeza, no más cola sino cabeza, y Israel hoy día es cabeza en el Oriente Medio, la potencia número 1 militarmente, científica y tecnológicamente. Ese es el amor de Dios. A pesar del fracaso de su pueblo, están en la tierra de Israel, pero en incredulidad todavía no han aceptado al Mesías. Pero el Señor no ha olvidado el pacto que hizo con Abraham, y por amor a Abraham ha bendecido esa nación hoy día y la sigue bendiciendo a pesar de su fracaso en cuanto al Mesías. Bendito sea Cristo, que pronto vive, que pronto viene. Gloria sea su nombre. Pero Dios es paciente en su amor para con su pueblo, no solo Israel, pero con la iglesia. Nosotros, tú y yo, mi hermano, nos ama el Señor a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros fracasos. El Señor nos ama con un amor que no podremos entender, cuya altura, longitud, profundidad y anchura es un amor que excede a todo conocimiento. Lo más que sabemos es que nos amó y nos lavó, como dice Apocalipsis 1, con su sangre nos lavó de nuestros pecados, porque nos ama. Aleluya, nos ama con un amor tierno y eterno.
pero también con un amor que a veces tiene que ser severo, hermanos, cuando en la iglesia, en la congregación, se hacen cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que desagradan a Dios, y a pesar de las advertencias, los creyentes insisten y pecan. Entonces el amor de Dios tiene que tomar acción severa y correctiva, como leemos en la carta del Señor a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice ahí el Señor, encomia las obras buenas de esa iglesia, reconoce, dice: yo conozco tus obras, tu fe, tu amor, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor a los creyentes de Tiatira, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, dice ella, que se dice profetiza, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, no solamente esa mujer seductora, instrumento del diablo ahí, seducía a los siervos de Dios para que comieran cosas, carnes sacrificadas a demonios disfrazados de ídolos. Dicen, no, eso no es nada. Pero también dice, le enseñan a fornicar, es decir, había fornicación en medio de la iglesia de Tiatira. Y dígame si eso no está pasando en la iglesia, en el tiempo final hoy, en las congregaciones muchas, que hay creyentes que no esperan hasta el matrimonio para el sexo, sino que están viviendo en fornicación, pero van a la iglesia y ahí cantan aleluya, gloria a Dios, santo, 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 y viven en pecado y piensan que el Señor no está viendo, pero el Señor sí está viendo, como lo vio en Tiatira. Y dice el versículo 21 aquí en Apocalipsis 2, dice: y le ha dado tiempo que se arrepienta. Tiempo habla de paciencia, el amor es paciente, que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos creyentes hay en la iglesia que el Señor habla mensaje tras mensaje o lee la palabra y no quieren arrepentirse de lo malo que están haciendo? Y el Señor dice, verso 22, hablando de Tiatira, la mujer esa seductora que corrompió ahí a los hermanos, dice el Señor: yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Oiga, mucha gente en la iglesia se va a quedar para la gran tribulación después del rapto, porque muchas personas no están convertidas a Cristo, están haciendo un teatro de cristianismo, pero a Dios no se les puede engañar, y se van a quedar cuando suene la trompeta para la gran tribulación. Cristo dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Oiga eso, hermanos, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea Dios, santidad a Jehová, Cristo vive, pronto viene, prepárate iglesia, alabado sea el Señor. Oiga lo que en Apocalipsis 3:19 Cristo añade, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oye eso, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor a veces es severo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si te has apartado del camino del Señor, tu hermano que me escucha, este es el momento, la paciencia de Dios, Dios grande para contigo y conmigo. Ora ahí donde estás, vuélvete a Dios, di: Cristo, Señor, perdona mi manera de vivir, alejada de ti por apartarme, Señor, tú tan bueno. Oh, ten misericordia, Señor, regreso a ti, me reconcilio contigo, Señor. Perdona mi mundanalidad, vuelvo a tus brazos como hijo pródigo. Perdóname y ayúdame, Espíritu Santo, afírmame en el camino del Evangelio, el servicio de la iglesia, que pueda encontrar todo mi gozo en ti, y que el mundo no es nada, Señor, al lado tuyo, que nunca vuelva atrás, Señor. Oh, Jesús, ayúdame. Oh, amigo, tú que me escuchas, y Dios ha sido paciente contigo, el Señor quiere salvarte. No abuse de su paciencia. Tú no sabes si vas a estar vivo mañana. Hoy puede ser tu última oportunidad. Que la muerte no te sorprendas en tus pecados, o que Cristo no te sorprenda en tus pecados y te vayas a la eternidad, a la condenación eterna en el infierno, o te pierdas el rapto por incrédulo. Ven a Jesucristo ahí donde está. Di: Jesús, he oído tu palabra, ya no quiero seguir más en el pecado. Tú has sido paciente conmigo, me has guardado con vida hasta hoy, y aprovecho este minuto que me das para pedirte que perdones todos mis pecados. Jesús, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz al llevar el castigo que yo merecía, al llevar mis pecados, Señor, tú sobre tu cuerpo molido. Salva mi alma, límpiame de toda maldad, hazme una nueva persona, cambia mi vida,
Gracias, Jesús, por darme la vida eterna y por escribir mi nombre en los cielos. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, Señor Jesús, por mí. Amén y amén. Amigo, confiamos en usted así de todo corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien, amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2489 con el mensaje titulado El amor de Dios y su paciencia antes del juicio, en su segunda parte. Si esta palabra impactó su corazón y desea escuchar el audio otra vez o compartirlo con otras personas en sus grupos de WhatsApp, hermano, entonces escriba a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos de una vez. Ponga primero el signo más seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. +1 917 557 6928. Repetimos. +1 917 557 6928. Gracias, hermana Diana. También usted, hermano, puede escuchar este audio, el programa de hoy, el mensaje, a través de las plataformas en Spotify, Facebook, en nuestra página web y también en nuestro canal en YouTube. Mira el video de este programa en YouTube, búscanos como Impacto Espiritual, dale like y suscríbete y compártelo con otros. Y ayúdanos a seguir difundiendo este mensaje profético semana tras semana hasta que Cristo quiera o hasta que Él venga. Las almas se pierden y hay que extender esto hasta lo último de la tierra, hermano. Tu ayuda, tu ofrenda de amor será vital, tu apoyo financiero. Anota el número de la cuenta, por favor, donde puedes depositar: 04 18 01 00 27 96 -8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Si vives en Panamá puedes ofrendar por Yapi, o si fuera del país quieres ofrendar ya sea por MoneyGram o Western Union, entra a nuestra página web a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá toda la información. De antemano, gracias por su ofrenda, hermano, mi hermana. El Señor no fallará en bendecirle y multiplicarla. Aleluya. Y al escribirnos, recuerde el título del mensaje al solicitarlo: El amor de Dios y su paciencia antes del juicio, en su segunda parte. Si tienes inquietudes, interrogantes, necesita una consejería especial, orientación o una petición de oración, con gusto te atenderemos. Marca en Panamá de una vez el 372-6697. Repito, 372-6697. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.